Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. Dentro de los comentarios que pude leer de algunos de ustedes, alguien sugirió hacer una búsqueda interesante respecto al trabajo de Eric von Däniken y le dije tomaré nota y realmente siempre lo hago y seguramente realizaré un video extenso al respecto. Pero al final decidí antes de hacer ese video sobre las investigaciones de von Däniken, hacer un video que tiene mucho que ver con él y con una tendencia que me parece que no debemos perder de vista, que ha ido en aumento y sobre todo por estos días. Así que bienvenidos, pónganse cómodos y vean este video hasta el final. Si no se han suscrito, los invito a que lo hagan, a que dejen un me gusta al final para apoyar mi contenido, su comentario. Pueden también hacerse miembros del canal y aprovecho para mandar un abrazo muy grande y un agradecimiento sincero a todos los miembros. Así que comencemos. Si damos una mirada en retrospectiva, nos damos cuenta que cada época ha interpretado lo desconocido con las herramientas conceptuales que tiene a la mano. Esto lo hemos notado sobre todo respecto a los textos llamados sagrados de cada cultura. Por citar algunos ejemplos, respecto a los textos antiguos, vemos a los llamados dioses, a los mensajeros celestes, que luego pasan a ser los ángeles y ya en la edad moderna son ángeles, demonios, visiones, espíritus, arcontes, egregores, que luego en el siglo XX ya se empiezan a comprender como astronautas físicos, se empieza a entender como tecnología que ha sido avistada y recuperada para producir, por ejemplo, tecnología inversa. Y luego en el siglo XXI ya empezamos a verlo y a interpretarlo de una manera distinta, este fenómeno WAP u OVNI. Empezamos a hablar de hiperconciencia, de dimensiones, de seres interdimensionales, de contactados, de canalizaciones. Y luego ya con la física cuántica, pues continúa toda esta serie de nuevas interpretaciones de un fenómeno que con el tiempo parece que se fuera interpretando de modo distinto. Hemos podido notar que durante la segunda mitad del siglo XX el fenómeno extraterrestre fue interpretado desde un marco tecnológico. Recordemos que en esa época ya estaban comenzando a producirse los cohetes, se inicia la competencia de la carrera espacial, superamos la atmósfera y los cinturones de radiación de Van Allen para transmitir en directo desde la Luna. No quiero dar mi opinión personal porque no quiero crear polémicas aquí. Pero el ser humano en ese momento ya anunciaba que había sido capaz de romper esas barreras y que había alunizado. En ese contexto, amigos, pues pensar que otros ya lo habían hecho antes y de una manera más efectiva, pues no era tanto una fantasía. Así que algunas personas comenzaron a pensar, bueno, ¿y si se hubiera hecho esto antes y nosotros simplemente estuviéramos redescubriendo de una manera u otra cómo poder salir de aquí, de la tierra? Quizás alguien ya lo ha hecho y mucho mejor. Así que la idea de que los dioses, llamados dioses, mal traducidos dioses antiguos, fueran seres reales, físicos y no entidades espirituales, pues no nació precisamente con Eric von Däniken. Él fue quien la popularizó, pero no quien concibió esta idea. Así que es interesante que sepamos cuál es el origen de tal idea. Y si rastreamos este pensamiento, la opinión de que los dioses antiguos en realidad no eran dioses invisibles,
metafísicos, nos vamos a dar cuenta que ya en la antigüedad esta intuición existía. Y este pensamiento, esta idea de que no eran dioses invisibles, espirituales o metafísicos, es muy antigua y es recurrente y además aparece cada vez que alguien lee los textos sin teología. Y esto al parecer se hizo desde hace mucho tiempo. Esa intuición ya estaba en la antigüedad, pero fue reprimida. Ojo con esto porque esto es lo que ha sucedido. Algunos pensadores antiguos ya sospechaban de que los dioses no eran espíritus, sino seres superiores corporales. Superiores, ya sabemos, ya les he hablado respecto a qué se puede hablar de superioridad, no en términos morales. Epicuro, por ejemplo, él consideraba que los llamados dioses existían pero como seres materiales, o sea, los theoi para ellos, para los griegos, y no eran principios metafísicos. Dense cuenta que Epicuro, en el 340 hasta el 270, ya hablaba de esto, de seres físicos. Por ejemplo, Eumerus del siglo IV antes de la era común propuso algo muy explosivo para esa época. Los dioses eran antiguos reyes y seres reales que posteriormente fueron divinizados. Y esta idea la sostienen algunos investigadores, algunos pensadores, siguen esa línea. De hecho, muchos académicos lo dicen. Gilgamesh y otros, ellos los llaman héroes porque en el pasado les llamaban también héroes porque se caracterizaban por unas cualidades distintas que los distinguían de los demás. Eran más bien personas que fueron divinizadas, pero ellos dicen fueron idealizados, esas características fueron exageradas, así que eso es otra línea de estudio que es académica y ellos están más de acuerdo con esto. No dicen eran personas que realmente eran capaces de hacer eso y tampoco dicen que eran invisibles o que no existieron. En el caso de algunos piensan que sí existieron. Este enfoque entonces se conoce como eumerismo por causa de Eumerus. Y es clave, amigos, porque dice que la divinidad nace de la memoria histórica, pero que se fue deformando, no de lo espiritual. Aquí no, y a pesar de que estamos hablando de griegos y no seguían esa tendencia hacia lo metafísico espiritual. Aunque Eumero no hablaba de extraterrestres en ese tiempo, sentó el principio central y era el que los dioses, llamados dioses, fueron seres reales y no metafísicos. Durante siglos, la lectura literal de la Biblia, amigos, estaba prohibida por la teología. Así que se ha ido realmente sistematizando un modo de ver. Siempre hemos visto cómo los relatos se van construyendo por parte del grupo o el sector, como lo queramos llamar, que domina la narrativa durante un periodo o durante la historia. Quien va dominando la narrativa le va dando el enfoque que quiere que las personas tengan mentalmente como algo aceptado, como la verdad. Pero cuando algunos pensadores leen el texto sin dogmas, realmente nos damos cuenta que algo distinto salta a la vista. Por ejemplo, en el caso de Baruch Spinoza, que ustedes me nombran mucho y que tendremos seguramente que ir también a mirar de un modo profundo, filósofo holandés y de origen hebreo, fue radical en negar la intervención sobrenatural. Él negó milagros espirituales y propuso que los textos realmente están describiendo eventos naturales, pero mal comprendidos. Así que con él podemos deducir que si no hay milagros, entonces hay causas y causas racionales, causas físicas. Es en el siglo XIX cuando la idea cambió radicalmente, dando un giro hacia el concepto de seres superiores no espirituales en sentido cristiano, sino entidades concretas con cuerpos de una materia distinta
otra sustancia. En el caso de Ignatius Donnelly, una civilización avanzada antediluviana fue la que transmitió el conocimiento al mundo. Esta es otra línea que también ha sido bastante relevante y que también tenemos que tener en cuenta porque él dice, los llamados dioses serían supervivientes tecnológicos, no seres espirituales. Qué interesante esto. Me doy cuenta de que entre Don Eli y lo que yo les he compartido en el canal, tenemos puntos en común. Por ejemplo, la idea de que la mitología es en realidad memoria distorsionada de algún modo de hechos que sí sucedieron. En esto nos encontramos los dos. Sin embargo, hay un enfoque de Donnelly en el cual se abren posibilidades distintas y que tendremos que ir a estudiar con más profundidad. Creo que no entran en conflicto con mi visión, ya que ambas visiones pueden convivir. Y de esto ya algo les he hablado, pero tendremos que seguir tratando este tema porque no se ha resuelto. Para Donnelly, los llamados dioses serían humanos avanzados. Esto es algo que muchas personas piensan hoy, incluido, creo que es lo que piensa Graham Hancock. Él ha sido un gran exponente de esta línea de pensamiento que desde Donnelly viene desarrollándose y muchos lo han llevado hacia la Atlántida, por ejemplo, porque según Donnelly procedían de una civilización terrestre antediluviana, pues la Atlántida. En mi caso, yo no descarto las civilizaciones humanas anteriores. Yo les he dicho que es muy probable que haya habido varias civilizaciones antes de la nuestra de las cuales no tenemos rastros. Les realicé un video con todas las hipótesis que nos puede llevar a pensar que es viable esta idea de que haya existido otras civilizaciones antes de nosotros que hayan alcanzado un grado de desarrollo alto tecnológico, pero que hayan sido canceladas, borradas. Pero desde lo que he ido observando respecto al nivel de tecnología que pudieron haber poseído los llamados dioses, o mejor, los luminosos, no hubo en realidad una civilización humana viva con estos avances. Pero reitero que estas dos hipótesis deben ser comparadas y seguramente tendremos que hacer más videos al respecto para ver cuál es la más viable o si ambas pueden convivir. Es probable que haya habido tanto civilizaciones avanzadas humanas en el pasado como visitas de civilizaciones exógenas de otros lugares. Para mí es totalmente natural pensar que haya vida inteligente allá afuera. Que no nos encontremos, hay varias posibilidades del por qué no nos hemos visto físicamente. Hay muchas hipótesis. Ustedes ya deben conocer algunas de estas. Y bueno, ya continuaremos a hablar de eso, pero vamos avanzando con este tema. Pero para concluir, este breve paralelo entre lo que he podido encontrar hasta hoy y lo que Donnelly concluyó, es que para Donnelly la historia humana es más antigua y sofisticada de lo que creemos, aspecto con el cual yo estoy al 100% de acuerdo con él. Solo que no coincidimos en las causas, las fuentes de estos avances que tenían los humanos del pasado. Y en mis investigaciones, la humanidad pudo no ser un fenómeno autónomo, así que esto cambiaría todo. Yo llevo esa línea de pensamiento y de búsqueda y de argumento en el cual la humanidad ha sido construida desde los inicios, ha sido concebida por otra civilización, materialmente construida, porque nos basamos en los textos. Y a partir de esos textos antiguos hemos ido viendo las evidencias que demuestran nuestro propio ADN, nuestro desarrollo, las preguntas que nos responde la evolución de las especies. Así que esa línea nos ha llevado por este camino. Respecto a antiguas civilizaciones humanas muy avanzadas, otros dicen que vienen del futuro, eso habría que revisarlo y
habría que ver qué evidencias hay de esto. Pero ahora quisiera darle atención a las representaciones más recientes del fenómeno, tanto en el cine como en ciertos discursos contemporáneos aquí en esta plataforma llamada YouTube. Porque ocurre algo llamativo. Ustedes se habrán dado cuenta que el extraterrestre desaparece como figura, ya no lo están poniendo en pantalla el extraterrestre físico. Ya no vemos cuerpos, ni rostros, ni tampoco las naves claramente identificables. Y lo han ido sustituyendo con, por ejemplo, alteraciones de conducta entre los animales que reaccionan de forma anómala y humanos desconectados de sí mismos o fenómenos que parecen actuar desde el interno de los seres de la Tierra, no desde fuera. Está mutando esto, está cambiando también y vamos a darle una mirada a esto. Para esto quiero que veamos quién era Jacques Vallée. Jacques Vallée era un informático, astrónomo y fue un inversor financiero francoamericano, noto porque sobre todo como ufólogo y teórico de la hipótesis interdimensional sobre los ovni. Eso les debe sonar a muchos de ustedes familiar porque se habla mucho de esto. Él opina que el fenómeno se adapta culturalmente al observador. ¿Será que él quería decir con esto que el fenómeno muta activamente para ser comprendido? ¿O más bien que nosotros somos quienes lo reinterpretamos según nuestros marcos mentales, que el fenómeno depende de nuestra mente? Pues para Vallée, el fenómeno es real, pero no se presenta de forma estable ni uniforme. Para Vallée, el fenómeno actúa como un sistema de control que influye en la percepción, las creencias y el comportamiento humano a lo largo del tiempo. Pues antes, para la gente, eran más bien las hadas, los ángeles, los demonios, luego fueron los platillos voladores, y hoy día son luces, presencias, interferencias. Algunos los llaman los visitantes de las habitaciones. Se ha ido mezclando una serie de mm, supuestos fenómenos que los testigos relatan con una cantidad de percepciones y de relatos que, de verdad, esto que dice Vallée es cierto. Eso es lo que está sucediendo, pero significa algo más sutil, porque para él el fenómeno interactúa con la humanidad de manera indirecta, dejando huellas culturales, mitológicas y psicológicas. Todo esto hay que analizarlo muy bien porque es interesante y suena muy real. Vallée dice lo siguiente: la forma del fenómeno se adapta al contexto cultural. Esto puede interpretarse como el fenómeno elige cómo mostrarse o cómo se disfraza según la época. Ya vamos a ver esto con más detenimiento. Yo pienso, en lo personal, que el fenómeno es objetivo, eso es lo que pienso yo, pero solo puede ser percibido a través de una interfaz humana y aquí ya entran las percepciones, porque esa interfaz humana es limitada, pues es la que es. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que existe independientemente, el fenómeno existe, independiente de lo que pensemos de este. No depende de nuestras creencias tampoco, ni de la cultura o de las expectativas. Produce efectos reales en el entorno. Porque miren, yo no creo que todos los relatos sean lo mismo. Yo pienso que hubo personas que pudieron estar bajo la psicosis, otros pudieron estar bajo la sugestión y otros pudieron ver un fenómeno que interpretaron según lo que dice, vale, su cultura, su manera de ver las cosas. Pero hay personas que cuando relatan el fenómeno no tienen el lenguaje apropiado, no saben cómo describirlo
Y ahí es cuando se vuelve interesante. Yo he visto algunos relatos de testigos que dijeron ver algo, un fenómeno, testigos, por ejemplo, gente de campaña, campesinos. Y cuando ya dicen, yo vi un objeto volador no identificado o dicen, vi una nave espacial, yo me fijo mucho en la terminología que usan. Y en el contexto cultural de esa persona, si esa persona ya habla de naves espaciales, extraterrestres, es cierto que hoy día este fenómeno está muy difundido. Es que el problema es que ahora un campesino también tiene celular, mira todo. Digo que el problema no es que eso sea un problema, lo digo en el sentido de que para poder identificar si realmente esa persona no está bajo efectos de una psicosis o simplemente quiere llamar la atención, es más difícil. Cuando no había los medios y ustedes entrevistaban a un campesino, el campesino no iba a decir vi un objeto volador no identificado y vi un extraterrestre. Va a decir vi una cosa que volaba, que parecía metálica, pero emitía una luz, era muy extraña y describe con sus palabras y con sus recursos. Efectivamente no entiende el fenómeno, no está informado y se hace más confiable, porque no está informado, no ha leído libros, no ha visto internet. Esos son los testimonios que ya hoy día es muy difícil, verdaderamente difícil. Y yo pienso que los verdaderos fenómenos dejan registros instrumentales, algunos han dejado registros materiales. Hay un dossier de fenómenos no identificados que han dejado algún rastro material. Yo de eso tengo algo, pero hay bastantes. Y todo eso lo van dejando en archivos que con el tiempo pues se pueden perder o lo que sea, pero quedan las fotos, quedan los testimonios escritos. También genera interferencias electromagnéticas porque si se trata de un fenómeno, sea tecnológico o no, de todas maneras es físico. Y si es físico, está produciendo vibraciones electromagnéticas o tiene algún tipo de energía, seguramente maneja un tipo de energía. Entonces provoca también reacciones en los animales porque ellos perciben estos fenómenos y cualquiera de estas interferencias y anomalías es observado simultáneamente en lugares y testigos que no se conocen entre sí. De eso hay registro también cuando en distintas ciudades ven el mismo fenómeno, llaman, por ejemplo, emergencias y lo describen. Así que allí uno no puede decir que se trate de una alucinación colectiva o de la gente está tranquila. Así que hay que separar mucho los testimonios y los casos. La casuística se debe seleccionar muy, muy bien, dependiendo de qué cosa se trate. Si es gente religiosa, muy creyente, pueden ver, a eso se refiere, vale. Él dirá. Si son muy religiosos, van a ver a la Virgen, van a ver, y si no son creyentes, entonces de pronto van a ver un ser de otro planeta. Eso es lo que él dice. Y lo que yo pienso es que eso sucede, lo que él dice, pero eso no descarta el fenómeno en sí que ha sido registrado, que ha sido, eso es lo que yo busco y lo que buscan los ufólogos serios y los investigadores serios, buscan eso. Por lo tanto, el ser humano no recibe la realidad directamente, sino a través de lo que yo les decía, esa interfaz biológica. ¿Y qué es esa interfaz? Pues nuestros sentidos, todos los sentidos ya ahora han encontrado más sentidos, pero digamos que los básicos, la vista, el oído, el tacto, etcétera. El sistema nervioso nuestro se activa, el cerebro, y comienza a interpretar señales y el lenguaje que traduce a sí mismo a la experiencia en palabras. Así que ya todo eso pasa por un filtro. Desde la primera percepción de un fenómeno, miren todos los filtros que va pasando.
nuestros sentidos, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro que interpreta, hasta luego comunicarlo ya ha pasado por un teléfono roto, porque pues recordemos que nosotros no es que percibamos la realidad mm, como es, porque de hecho hasta el color, como lo vemos nosotros, no es que sea así el color. Estamos viendo frecuencias y nosotros lo interpretamos como el color rojo, verde. ¿Se dan cuenta que cómo hacemos para confiar al 100% de lo que nosotros entendemos? Así que nosotros estamos percibiendo una versión ya traducida y recordemos que nuestros sentidos solo captan rangos muy estrechos de la realidad física que nos rodea. Por ejemplo, una mínima franja del espectro electromagnético. Todos procesamos información de forma comparable y todos estamos sujetos también a sesgos cognitivos conocidos. Un dato relevante es que el ojo humano no ve infrarrojo, eso ya lo sabemos todos. No ve el ultravioleta tampoco y no ve ondas de radio, de tal modo que accedemos a una mínima representación y no a la totalidad del fenómeno. Partiendo de esto, no accedemos directamente al fenómeno, accedemos a los efectos que éste produce, como las luces, los movimientos, los efectos físicos y o alteraciones de la conducta de los animales, de las personas. Pero es muy complejo porque esto no quiere decir que defina totalmente la naturaleza completa de la gente, solo sus puntos de contacto con nosotros. Miren, hace poco vi un video en el canal Verdad Oculta en el cual Nacho estaba diciendo que Eric von Däniken había cambiado su enfoque respecto al fenómeno antes de su reciente fallecimiento. Y quienes hemos leído a Däniken y lo conocemos, sabemos que en su etapa más conocida, él defendió con claridad que los dioses, llamados dioses, eran seres físicos provenientes de otros lugares del cosmos, es decir, eran astronautas, antiguos astronautas, de ahí viene toda esta teoría de la paleoastronáutica, que utilizaban naves, tecnología, dispositivos reales y que interactuaron directamente con humanos. Pero con el paso de los años, von Däniken se enfrentó a unos patrones que no podía ignorar. Y es que muchos avistamientos no muestran naves sólidas. El fenómeno moderno se manifiesta como luces, objetos sin estructura definida o que cambia. Eso lo hemos visto claramente. Últimamente, el año 25 estuvo colmado de este tipo de avistamientos y unos comportamientos imposibles para la física clásica y ausencia de contacto directo. Hemos sido testigos de videos que son auténticos donde vemos estas luces que los llaman, ahora no me viene a la mente el nombre, yo lo escribiré, porque van rapidísimo. Parecen como si fueran las luces de los autos en carreras. Van rapidísimo como por una autopista. Van y vienen de una manera y son como planitas, son luces. No son proyectadas desde la Tierra. Yo aquí les he hablado de la imposibilidad técnica para realizar ese tipo de proyecciones y pues para ponerse a hacer eso, bueno, es totalmente incongruente ponerse a proyectar esas luces, además que han sido vistas desde arriba también, desde encima de las nubes, porque hay una persona que desde un avión las vio y desde abajo, así que tenemos todos los puntos de vista y todavía así no se logra identificar de qué se trata. No se ven una sustancia de material o algo así, son rarísimos, pero son distintos a otros fenómenos también reales que se han visto. Entonces, tanto Däniken como muchos otros se dieron cuenta de que la física moderna ya no describía esa realidad a la cual nos estamos enfrentando, que antes se explicaba solo en términos mecánicos. Ya ha habido un salto de nosotros
respecto a cómo observamos estos fenómenos. Entra el concepto del campo de energía, información y dimensión. Todo esto se vuelve ya protagonista. Y en entrevistas tardías a Daniken y conferencias y conversaciones informales, él empezó a decir cosas como estas. Decía, los visitantes no necesariamente son sólidos o que podrían operar desde otros planos de la realidad. También empezó a decir que nuestra física quizás ya no es suficiente para poder describirlos y que la conciencia podría jugar un papel en la interacción. Y aquí viene la conciencia, es otro elemento que pesa muchísimo hoy. La conciencia, la física cuántica, todo esto se va a, a unir en una ecuación importante, que es otro modo de ver todos estos fenómenos que en el pasado, por nuestros límites de conocimiento, los leíamos de una cierta manera. Ojo porque Daniken no estaba diciendo que eran espíritus, él más bien estaba diciendo quizás no entendemos su tecnología ni su existencia en sí. Y esto es coherente con lo que yo les comenté acerca de nuestra interfaz de percepción, la cual solo accede a ciertos niveles de interacción con lo que nos rodea. Von Daniken, él era un investigador que recorrió el mundo recogiendo evidencias físicas, él mismo, y las tocó con sus manos. Así que él abre la puerta en este momento, antes de irse, abrió la puerta a otro modo de ver este fenómeno. Y hay una cosa cierta, y es que las personas, mientras más se acercan a su momento de muerte, y esto lo he notado también, no estoy minimizando el intelecto de Daniken, que seguramente estudió también estos modos de ver el fenómeno, pero veo que también hay una tendencia de las personas a pensar más como en un mundo no material cuando se acercan a su momento final de la vida. Yo personalmente vi una persona de la familia de mi esposo que antes de morir ella era atea y antes de morir empezó a ir a la iglesia. Es como una manera de buscar quizás ese miedo de no existir más y quizás la existencia del otro lado, a lo que nos vamos a encontrar cuando dejamos de ser nosotros aquí y que se piensa en un nosotros en otro lugar o en otro espacio-tiempo. Y es que nosotros todavía no hemos entendido del todo bien cómo funciona el universo y los posibles otros universos y las posibles otras dimensiones. Todavía no sé si accederemos alguna vez. Si lo haremos, entonces quiere decir que podremos viajar a otras dimensiones, a otros tiempos, podremos ir al futuro, al pasado. Y ahí entra la teoría de que quizás ya lo hicimos y por eso vienen viajeros, pero cuando yo voy a ver a los supuestos viajeros del tiempo, pues me doy cuenta que es una farsa y no significa que no exista, porque es que haya tantos farsantes que juegan con con estas ideas y con estas investigaciones, no significa que los fenómenos no existan. Les vuelvo a reiterar mi posición respecto a lo que es, por ejemplo, la mediumnidad, la capacidad de ver más allá del tiempo. Todo esto no significa que eso no exista, sino que sí hay muchos farsantes y cuando promovemos este tipo de ideas, desafortunadamente la gente las cree sin filtros, de manera que es bueno estudiar todo, observar todo sin prejuicios, pero sí con filtros y con cautela, que es lo que siempre digo. Y desde hace décadas, amigos, la física teórica trabaja con más de cuatro dimensiones. Ya no es solo con las conocidas. Y, por ejemplo, desde las teorías de cuerdas, la gravedad cuántica o los modelos de campos, todo esto ya hace tiempo que se está estudiando. En estos modelos las dimensiones
extra no son visibles y pueden estar compactadas, o sea, pueden estar, pero están compactadas, plegadas, fuera de nuestro acceso directo, pero ojo, porque decir interdimensional no significa no físico o espiritual, yo reitero eso, para que nos mantengamos dentro de ese margen y más bien significa físico, pero no accesible directamente desde nuestro marco tridimensional clásico. Por eso es que no lo comprendemos, por eso es que no logramos identificarlo bien y parece que cuando estos mundos se tocan, nosotros alcanzamos a percibirlo de algún modo, pero no lo comprendemos totalmente, no lo vemos totalmente y quizás nunca lo podremos hacer porque son dimensiones. Esto ya encaja perfectamente con lo que von Däniken intuía al final de su vida. Si el fenómeno opera con tecnologías que interactúan con campos, espacio-tiempo, información y no solo con objetos sólidos clásicos, no necesita viajar como nosotros entendemos lo que es viajar, desplazarnos. No necesita tampoco aparecer como una nave metálica y más bien puede manifestarse como luces, distorsiones, efectos físicos locales. Lo que von Däniken pensaba, y que yo estoy de acuerdo con eso, es que es muy probable que su tecnología y su modelo de existencia no caben en nuestra física clásica. Sin embargo, pienso que podríamos estar ante eventos distintos. Aquí yo me separo de las personas que siguen una sola línea en el sentido de que ya están ciertos, seguros de que los extraterrestres son seres interdimensionales y que pueden aparecer, desaparecer, pueden poseer cuerpos, les roba la energía, están ciertos de esto, pero yo diría que podemos estar frente a fenómenos distintos, tal como les dije que en el pasado pudo haber otras civilizaciones humanas. Hay que tener en cuenta todas las hipótesis, porque si bien pudo existir otras civilizaciones humanas que alcanzaron un cierto grado de tecnología, también yo estoy convencida de que en el universo hay más vida inteligente y que no somos los únicos. A mí me parece que es, digamos, dentro de mi lógica mental no cabe que seamos los únicos por todo lo que he ido encontrando respecto a lo que dicen los científicos del universo, porque yo directamente no puedo acceder a esa información. Ellos dicen que hay muchísimas galaxias, muchísimos sistemas iguales al nuestro. Puede ser que no nos encontremos para que no nos exterminemos, puede ser porque dentro de lo que llamamos naturaleza, aquí en nuestro planeta, hay sistemas, por ejemplo, que matemáticamente lo vimos en un video mío con la matemática de las polillas, no recuerdo el nombre de estas polillas, pero la matemática con los números primos es la que programa su metamorfosis, sus viajes y todo para que ellas no se encuentren con sus depredadores, para no coincidir. Y esta matemática se ha realizado, se ha programado para que estos animalitos puedan continuar existiendo. Esto Darwin lo explicaría como adaptación de la especie, etcétera, etcétera. Pero bueno, dejemos hasta allí que es interesante este dato. Igualmente, puede ser que nosotros estamos a una distancia muy grande entre nosotros para no exterminarnos, pero sí hay en el universo especies muy, muy avanzadas en cuanto a conocimiento, ya no hablemos de tecnología, aunque es apropiado hablar de tecnología, porque el conocimiento es una tecnología y es probable que ya hayan encontrado el modo, ya no podemos decir viajar. Dense cuenta que nuestra terminología y todo nos limita precisamente porque no entendemos bien cómo se puede desplazar, viajar.
Ya han encontrado unas características de la luz que cambia respecto a lo que pensábamos, por ejemplo, de viajar a la velocidad de la luz. Todo lo estamos descubriendo ahora, estamos descubriendo muchos aspectos de la física, de la astronomía, importantísimos para poder avanzar, para poder avanzar y quizás cuando ya seamos mucho más abiertos y avanzados, podremos ir entendiendo estos fenómenos que se nos presentan. Pero tenemos obstáculos, siempre hay obstáculos y hay quienes obstaculizan para que nosotros no entendamos y no veamos. Eh, para mí, el famoso proyecto Bluebeam es un obstáculo para que muchas personas puedan entender que se trata de un fenómeno que no lo produce el ser humano. Todavía hay muchas personas que piensan que el avistamiento, el supuesto avistamiento de Fátima, de las vírgenes que se han aparecido a niños, pastorcitos, fueron Bluebeam. Ustedes pónganse a pensar en esa época. Se supone que ya había la tecnología para producir el Blue Beam, para hacer pensar a las personas que, en fin, esto pues es respetable, pero yo lo que veo es que sí hay siempre como algo o alguien que siempre está impidiendo que se sepa, que se avance, que se pueda saber. Y cada vez que hay nuevas tendencias, por eso yo me hago preguntas y no las acepto inmediatamente. Porque, por ejemplo, ese impulso tan fuerte que está dando la industria cinematográfica ahora a ciertos estereotipos y ciertas dialécticas, y está dando mucho empuje hacia hacia pensar que el fenómeno sensorial o de conciencia es realmente lo que hemos interpretado como el fenómeno extraterrestre. Se está hablando mucho, mucho en las películas de situaciones con seres espirituales, interdimensionales, demoníacos. No se dan cuenta que están empujando mucho a las personas hacia ese discurso. Yo esas películas ni las veo y eso que a mí me encantan las películas, yo siempre busco la ciencia ficción, la más realística posible, épicas, me gustan mucho, amo los thrillers y me encantan las películas de terror, pero en esas soy muy selectiva y no me gusta ese nuevo thriller o terror que está creando Netflix. Por ejemplo, esa película que va a estrenar Steven Spielberg es muy interesante y ahí pude notar que en esa película, que aún no se ha estrenado, entre otras cosas, hay una ausencia de seres. Ya Steven Spielberg no nos presenta a los extraterrestres, pero más bien se trata como de una interacción sensorial donde vemos a los animales afectados, a los humanos alterados y algo que actúa sobre la mente y el comportamiento de los individuos. Esto no es casual y esto ya todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en esto. Spielberg en realidad está redefiniendo lo que se ha entendido siempre a nivel del público por el contacto extraterrestre. Él lo está redefiniendo. Y el mensaje implícito ya no es que vienen de otro planeta, sino que interactúan con nuestra percepción, nuestra conciencia y ojo porque están los científicos ahora hablando mucho de una hiperconciencia, de todo está conectado, todo, las tendencias de estos científicos nuevos que son muy mediáticos. Ya los científicos no es como antes, que estaban al máximo en las aulas universitarias o en sus laboratorios, ahora están en YouTube y están condividiendo, compartiendo. Y si ustedes se dan cuenta, son muy distintos a los científicos de antes, también como estereotipos, digamos, hablando de estereotipos, ¿no? Es curioso, pues sí, está cambiando el mundo. Y entonces aquí está planteando Spielberg que interactúan con nuestra percepción, nuestra conciencia y nuestros sistemas biológicos. Esto tiene un efecto enorme y está preparando a la audiencia. Está desplazando el marco que existía antes
y están normalizando la idea de un fenómeno no objetual. Interesante. Miren que yo no les estoy diciendo que esto sea positivo, negativo, bueno, malo. Yo me estoy limitando a comunicárselos. Les digo, tenemos que tener los ojos bien abiertos porque cuando se ponen de acuerdo cine, todos como que al mismo discurso, y yo empiezo a ver que todos van replicando el mismo mensaje. Pónganle ojo a eso porque son como olas de pensamiento y pregúntense, ¿será que me lo quieren implantar a mí? ¿O me están avisando? ¿O me están preparando? ¿Adoctrinando? Hay que hacerse preguntas, estar siempre despiertos en ese sentido, porque estamos hablando de Steven Spielberg, no es cualquiera, él ya está por encima del bien y del mal en Hollywood, ya no es uno que está empezando y que depende de sus inversores. No sé cómo funciona esa industria ahora ahí internamente, pero sé que él es una figura clave en la construcción del imaginario contemporáneo. Es un referente, Steven Spielberg. Así que no lo tomemos tan a la ligera lo que él nos quiere mostrar de lo que es el fenómeno hoy, el fenómeno que se está percibiendo. Y entonces yo me pregunto si ese cambio de narrativa de manera masiva puede tratarse de un guión dirigido o estamos ante un cambio orgánico de percepción colectiva. Hagámonos preguntas. Y hay otro aspecto interesante. Nuestra propia tecnología se ha despersonalizado. Es cierto, o sea, ahora manejamos algoritmos que pues es posible que ya un día ni siquiera dependan de un hardware. No sé, pero por ahora, pues estamos apenas iniciando, pero los algoritmos es algo ya que, ¿cómo es el algoritmo? ¿Dónde está? No es físico, ¿verdad? La inteligencia artificial también es algo inmaterial, si lo queremos llamar de alguna manera, pero siempre es energía. Así que pues ya los campos de probabilidad, de las funciones de onda, la información, todo lo que no se toca materialmente, pues ya nos estamos acostumbrando a esa realidad nueva, ya la estamos percibiendo como una realidad, no como como una fantasía. Entonces puede ser que con todo esto ya el alien físico, el extraterrestre, ya no encaja con esto. Y puede ser que lo estamos llevando a ese nivel de algo de percepción, de algo más de conciencia, de ultraconciencia, hiperconciencia y todo esto, estados mentales. Yo de todas formas, amigos, con esto no quiero decirles que haya una agenda, que yo sepa que hay una agenda en ese sentido, pero las agendas existen. Las estamos viendo, las agendas geopolíticas existen, que incluyen la economía, incluyen mucho de la parte social y no descartaría, la parte del entretenimiento es importantísima, por ahí nos entran por algún lado, sea por la música, por el entretenimiento o por las guerras, por todas partes, siempre nos están mandando mensajes y nos están dirigiendo. Yo siempre recuerdo el Timeo de Platón porque en ese diálogo, cuando él describe cómo los dioses manejan a los humanos desde atrás, desde donde no se puedan ver, pero tenemos que aprender a leer todo en doble sentido, porque a veces pensamos que nos están enviando un mensaje para comunicarnos entre líneas o de pronto nos están mandando un mensaje para precisamente para prevenirnos. Hay que mirar cuál es el sujeto que lo está enviando, para quién trabaja y tratar de entender cuál es el motivo y por qué tanto se unen a esta narrativa es lo que me llama la atención. Porque generalmente el sistema, para que funcione, debe haber un consenso de las masas. Esto sí es importante para ellos. Miren lo que está pasando en Irán. Es muy importante observar. Miren que la masa sí tiene un cierto poder.
las masas, o si no, no nos tenían que engañar. Esto es bueno saberlo y es un punto débil para ellos. Lo que pasa es que yo digo ellos, pues los que manejan el poder, los potentes, los que dan la cara de frente a quienes les dicen qué deben hacer, pues tienen ejércitos, tienen armas. Pero yo admiro mucho la valentía de los iraníes. De verdad me quito el sombrero. Qué pueblo tan fuerte, tan épico, realmente. Y lamento mucho las muertes porque son muchas personas las que están perdiendo la vida allí. Cuando ustedes vean este video, ya habrá pasado muchas cosas. Lamentablemente yo expreso mis ideas en el momento que están sucediendo los acontecimientos, pero ustedes lo ven unos días después, entonces no sé qué habrá pasado. Es posible que ya hayan intervenido en Irán. Espero que se detengan las muertes de los civiles, que no los sigan masacrando, pero de verdad que son admirables. Y a pesar de toda esa represión, miren, lo que pasa es esto, y estos son experimentos. Ellos se dan cuenta que cuando el ser humano, las masas de personas, tienen internet, tienen cubiertos sus servicios de salud, de educación, pero es que, ¿cuál es la diferencia? Es que en Irán no hay agua, no hay dinero, está totalmente devaluado el dinero, están pobres, o sea, están en la pobreza absoluta. Ya la persona dice, ya no soy persona, ya no tengo nada que perder. Y ahí es cuando nos hacemos peligrosos, cuando ya no tenemos nada que perder. Somos peligrosos. Cuando colaboramos entre nosotros, nos volvemos muy peligrosos. Por eso nos mantienen tan divididos. Así que ahí se están dando cuenta, esos son laboratorios para ellos, para observar cómo reaccionan las masas. A pesar de que no somos libres, necesitan de nuestra aprobación. Y la verdad es que hoy, amigos, vivimos en una época obsesionada con lo que les decía anteriormente, la percepción, los estados mentales, la conciencia y el trauma. Y el que no esté alineado con toda esta temática queda marginalizado. Entonces, nuestro deber es observar todo en profundidad. Lo que siempre les digo, no pasen entero. Y antes de terminar, quisiera añadir que la física cuántica es uno de los campos científicos más sólidos experimentalmente y al mismo tiempo uno de los más distorsionados en la divulgación popular. Yo no he hablado mucho de la cuántica porque no soy experta, así que tendría que estudiar bastante antes de traerles esos temas. Cuando voy a tocar el tema, me preparo muy bien para no decir una barbaridad, de todas maneras. Y aquí en YouTube hay muchos canales de divulgación científica muy buenos que hablan al respecto, pero tarde o temprano tendremos que ir a tocar ese tema porque seguramente será necesario. Ustedes saben que mis temáticas son interdisciplinarias, así que tendré que prepararme para ese momento. Pero lo que me doy cuenta es que muchas veces en la divulgación se trata con poca rigurosidad y lo cuántico se convierte en la palabra comodín del momento. Ahora ustedes se darán cuenta que se habla de sanación cuántica, salto cuántico espiritual, la conciencia cuántica, las dimensiones cuánticas. Entonces, creo que se han dado cuenta, ¿verdad? La física cuántica efectivamente es una herramienta experimental extraordinariamente precisa, pero no es una carta blanca para explicar cualquier fenómeno y eso es justamente lo que está sucediendo ahora. Es interesante que podamos usar esa herramienta para poder ir a observar estos fenómenos que quizás seguramente en la física cuántica encontraremos las respuestas, pero debemos esperar también a que la ciencia la explique mejor y ser conscientes de que la física cuántica explicará una serie de supuestos, pero no deberíamos usarla para hablar de mundos cuánticos si no nos estamos basando
en lo que sabe realmente la ciencia cuántica, lo que sabe al respecto, si es que estudia mundos cuánticos. En conclusión, amigos, en el pasado los antiguos vieron, convivieron con unos individuos, en eso es que yo me he interesado. En el caso de los sumerios, ellos se casaban con estos individuos, tenían problemas jurídicos con ellos, tenían discusiones, luchaban contra ellos o se ayudaban entre ellos y hacían reuniones, comían junto a ellos. En el Tanaj también podemos ver que se compartía, se caminaba, se cenaba con los mensajeros, con los malak, se combatía contra o con los llamados Elohim. Había unas categorías distintas y eso es lo que hemos querido resaltar y me parece bastante interesante que sigamos ahondando. Pero como se están abriendo posibilidades de lo invisible, de que haya seres, por ejemplo, se habla de la parasitación de seres interdimensionales en los humanos. Y si hay personas, hay sujetos que dicen, yo soy un canalizador y les tengo un mensaje de Atreyu, Matreya o Maitreya, como se llamen. Así que se vuelve un poco confuso el panorama y yo diría que es bueno mantener al menos una coherencia hasta lo que podemos entender como realidad. Cada quien es libre de asomarse a esta u otras realidades distintas. Y ahora me despido de ustedes, amigos. Muchas gracias por haber visto el video hasta aquí. Les mando un gran abrazo y seguiremos avanzando en nuestras investigaciones. Cuídense mucho y si quieren que trate algún tema, no olviden dejarlo escrito en los comentarios. Hasta pronto.